Podemos continuar con nuestro estudio, hermanos. Sí, hermano. Bueno, dice la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Estimados hermanos, versículo 10 adelante, lo que las escrituras nos ayudan, hermanos, siguiendo con la misma, habíamos visto anoche al respecto de la obra y del trabajo de los apóstoles, cómo anduvieron. Últimamente nuestros hermanos leyeron en Hechos 20. Así que todas estas cosas ahora, por eso dice ahora, vosotros sois testigos de cómo ellos alcanzaron, predicaron el evangelio de Dios, y también una ayuda espiritual a los hermanos. Entonces dice ahora, vosotros sois testigos. Claro, los creyentes tesalonicenses sabían todas estas cosas que acontecían. Y también dice, y Dios ahí como un solo. Y Dios más testigo de todo, hermanos. De cuán santa y justa y irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Es verdad que en ninguna ocasión había para que alguien diga, y siempre no había motivo de cómo juzgarlo a los hermanos. Por eso dice, nos condujimos de cómo irreprensibles. Así que no tenían nada para decir algo. Entonces así condujeron ellos, dice. Y también al medio de los hermanos tesalonicenses. Después ahora recuerda de cómo ellos han ayudado a los creyentes, 11. Así que como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Estimados hermanos, hay muchas veces cuantos padres espirituales ayudan de esta manera. En malas reprenden, en buenas consolaban personalmente a cada uno. El sentir era de cada uno de ellos, como él ayudaba.
Estimados hermanos, hace un recuerdo y por un lado también nos hace sentir a nosotros también. Luego dice, os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Por qué protestaban? Y así cuántas veces ha ayudado, pero nunca ellos han podido retener como la palabra. Algunas palabras, dolía el corazón, por eso protestábamos que anduvieseis como es digno. Muchas veces, a veces ocurre cuando hay algunos hermanos, cuando ayudan, no reciben de buena forma, siempre sacan sus propios, lo que entienden ellos, o resisten varias veces, y siempre pasa estas cosas. O si no nos dicen cuando hay apoyo, cuando queremos ayudar, y ustedes nos muestran todos sus defectos. Entonces, estimados hermanos, y se hace pensar aquí, así que sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno. Y protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Eso nos hace pensar, hermanos, del trabajo de los apóstoles y ahora también de los que trabajan, los que ayudan en esta parte. Muchas veces, para no caer, hermanos, como más abajo nos dice, ¿no? Muchas veces piensan que están hablando de por sí. Una vez cuando, yo me acuerdo en Bolivia, ¿no? No debemos andar así, dice, pero no, dice, usted está leyendo esa palabra, diciendo, ataca de otra forma. Yo siempre me acuerdo eso. Usted está leyendo esa palabra por atacarme a mí. Muchas veces pasa estas cosas, pero la escritura nos ayuda aquí. Entonces eso hace un recuerdo. Es verdad, pero necesitamos ayudarnos unos a otros, como dice. Como congregacional, como individual, hermanos. La palabra de Dios está para todos, hermanos. Y recibir la palabra de Dios, por más que sea cualquier cosa, como dice en Hebreos 13, cuál sea su conducta, no es verlo. Capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, la fe del cual imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Es verdad, hermanos, es así, hermanos. Si lee la escritura está en su lugar, pero muchas veces el hombre ve estas cosas, su conducta, su condición. Estimados hermanos, parece que de esta manera nos ayuda en estos 3 versículos muy útiles para nosotros, hermanos y hermanas, para cómo nos podemos ayudarnos y conducirnos en este mundo que vivimos, porque hay muchas cosas que vienen y nos muestran que somos prestos a caer. Y cuando hay alguien que dice, ellos como si fueran así, o si no dicen, ustedes no han pasado en la juventud, de todas formas buscan, hermanos. Pero la escritura no dice así, hermanos. Así que esto apóstol Pablo sentía, parece en estos versículos. Por eso dice, así que sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es nuestro deber, hermanos. Estimados hermanos, estamos en meditación. Ayudémonos unos a otros, hermanos y hermanas. Doy el lugar, hermanos. Bien, hermanos. Versículo 10 nos muestra, hermanos, de que siempre el apóstol Pablo siempre a la iglesia de Tesalónica y a nosotros siempre nos anima, nos exhorta que podemos también ser enseñados, ¿no? Y con toda sabiduría, con el poder de Dios nos habla de que dice, vosotros también sois testigos, de la manera que nosotros también, hermanos, ya somos testigos porque ya sabemos, conocemos la palabra y conocemos del apóstol Pablo. Él hizo la obra del Señor y ha dejado
para nosotros, escrito con la guía del Espíritu Santo, porque vosotros sois testigos de Dios de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos condujimos. Y aquí vemos el testimonio del apóstol Pablo, el éxito del evangelio en Tesalónica, y cuánto podemos nosotros también comprender y también empezar a meditar, hermanos, porque la palabra dice, y justa y irreprensiblemente nos condujimos con nosotros que creísteis. Hermanos, la exhortación y la animación de apóstol Pablo como a hijos, dice la palabra, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Esto creo que, hermanos, nos debe animar, hermanos, que en este Tesalonicenses que estamos estudiando, nos toca a nosotros que podemos entender de las maravillas del Señor que nos habla a nosotros en nuestros corazones, hermanos. Podemos leer un versículo, Primera de Corintios 4:14, dice, bueno, aquí a los Corintios, hablando a los Corintios, dice, Primera de Corintios 4:14, Primera de Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzar, sino para amonestar, como a hijos míos amados. Así que, hermanos, aquí tenemos una amonestación, una exhortación que Él nos enseña a nosotros, hermanos, porque dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, como el apóstol Pablo enseñando, exhortando, amonestando, ¿no? Aquí a los corintios, aquí también Tesalónica, y también a nosotros, no solamente ahí, sino en todos los lugares, en todas las asambleas, en todas las iglesias. El apóstol Pablo caminó llevando el evangelio, la palabra del Señor, la doctrina, todo eso. Porque aunque, dice, versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hermanos, el apóstol Pablo ya nos enseña en muchos lugares, hemos aprendido, la palabra dice que imitéis. Hermanos, creo que nos anima que podemos entender, hermano, en este momento, que en este tiempo que estamos nosotros, que nos ayuda, creo que en estos días que estamos en nuestras casas, creo que todos estamos meditando de que cómo el Señor ha obrado en estas cosas, digamos, enseñando, utilizando a apóstol Pablo y a muchos apóstoles, ¿no? Pero aquí vemos que yo os engendré, dice en 1 Corintios. Bueno, también dice 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, creo que nos toca meditar, hermanos, cómo podemos entender, hermanos, el amor, la gracia del Señor, que en estos tiempos que podemos siempre estar presente al Señor y siempre, hermanos, pensando siempre en todo momento de la palabra del Señor, que lo que estudiamos, lo que estamos aprendiendo, creo que en cada hogar estamos siempre con el propósito de aprender de la palabra del Señor, porque necesitamos ayudarnos unos con otros. Y bueno, nada más, hermanos, que sigamos en nuestro estudio. Amados hermanos, versículo 10 estamos meditando y podemos ver también, hermanos, la conducta del apóstol Pablo, parecido, hermanos, a los, podemos decir, a los
la conducta, hermanos, que tiene que tener la obra del obispado, hermanos, ¿no? O los ancianos, ¿no? Iremos a Tito, hermanos, hay algo. Tito y Timoteo hablan, hermanos. Tito capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, y no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí vemos, hermanos, que la responsabilidad que conlleva, hermanos, como un padre espiritual, el apóstol, hermanos, ¿no? Mostrando en su conducta, hermanos, ¿no? Y este verdaderamente, hermanos, nos habla a cada uno de nosotros de nuestra conducta, especialmente, hermanos, cuando deseamos llevar la palabra, hermanos, es tan necesario, hermanos, ¿no? Poniendo ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, y también dice en Pedro, ¿no? Que para apacentar la grey del Señor, hermanos, no como teniendo señorío, sino como ejemplos. Entonces, hermanos, esto nos hace meditar, hermanos, ¿no? ¿Cuánto influye, hermanos, nuestra conducta hacia los demás? El apóstol Pablo, hermanos, vemos, hermanos, su conducta, hermanos, delante de Dios él pone, hermanos, santa, justa, irreprensiblemente. No había nada, hermanos, que se podía reprender en el apóstol Pablo, algo que uno podría, hermanos, decir esto te falta, ¿no? Y a veces, hermanos, nosotros tanto nos vemos, hermanos, cuando vemos la palabra, nuestra necesidad de tener esto, hermanos, ¿no? Para, como dice versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Podemos leer en Hechos, hermanos, capítulo 11. Cuando el evangelio se extendió, hermanos, habían cristianos, hermanos, que habían recibido al Señor en Antioquía. Dice capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y esta parte, hermanos, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Creo que ese es el propósito, hermanos,
de la exhortación, hermanos. Mientras estamos en este mundo, hermanos, cada uno de nosotros somos necesitados de una exhortación, hermanos. Para estar firmes, hermanos, ¿no? Y fieles al Señor, hermanos, ¿no? Y eso, hermanos, está relacionado mucho con nuestra conducta, hermanos. O sea, en cada necesidad, hermanos, porque el apóstol dice a cada uno de vosotros. Sabemos que nosotros los cristianos, individualmente hablando, hermanos, cada uno tenemos necesidad en un aspecto, en otro. Y el apóstol, hermanos, exhortaba, ¿no? Para seguir, hermanos, ¿no? Fieles al Señor, hermanos. Esa es la parte de encaminar, hermanos, ¿no? Porque uno puede equivocarse o puede estar desviándose, hermanos. ¿Y qué es una exhortación? Es hacer dar cuenta que uno está yendo por camino equivocado. Es un despertar, hermanos, como más adelante nos habla, hermanos, de nuestro llamamiento, hermanos, ¿no? De quiénes somos, hermanos, ¿no? Y esto hay una necesidad, hermanos, cuando estamos flaqueando, hermanos, la exhortación es tan necesaria, hermanos, en nuestra vida espiritual, para ser animados, fortalecidos, para seguir al Señor, hermanos, ¿no? Ya sea cuando nos equivocamos, ya sea, hermanos, para cuando nuestra falta de perseverancia, en muchos aspectos, hermanos, tan necesitados somos, hermanos, de la exhortación, hermanos, ¿no? Y es una necesidad, hermanos, ¿no? A veces nosotros no nos exhortamos, hermanos, ¿no? No nos encaminamos, no nos animamos, fortalecemos, hermanos, ¿no? Pero es un padre, hermanos, como el apóstol, hermanos. Yo creo, hermanos, cuando se medita esta escritura, hermanos, ese es un padre espiritual, hermanos, ¿no? Uno que se preocupa, que va a visitar, hermanos, ¿no? Y hay esa necesidad, hermanos, ¿no? De que haya en medio de nosotros padres espirituales, hermanos. Y después dice, y consolábamos a cada uno de vosotros. La consolación, hermanos, está tan relacionado, hermanos, con nuestra esperanza, hermanos, ¿no? Con la venida del Señor. En este mismo Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, cuando el apóstol, hermanos, da a conocer, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, al final dice, hermanos, versículo 17 del capítulo 4, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí vemos, hermanos, que la consolación, hermanos, está relacionado directamente, hermanos, con nuestra esperanza, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, que Él ha de venir, hermanos, ¿no? Y que nosotros esperamos, hermanos, ¿no? A nuestro Señor. Esperamos, hermanos, estar en los cielos con nuestro Señor. Entonces es muy importante, hermanos, la consolación, ¿no? Y uno, ¿cómo puede consolarse? Podemos decir, ¿no? ¿Cómo podemos consolar? Como vemos, hermanos, hablando de lo que nos espera, hermanos. Una vida
sin pecado, hermanos, una vida, como dice en Apocalipsis, sin lágrimas, ni muerte, ni enfermedades. Es una vida que nos espera, hermanos. Y hay tanto, hermanos, para meditar en este aspecto de ayudarnos, hermanos, en la cual, hermanos, podemos consolarnos. Versículo 12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que anduvieses como es digno de Dios. Esto, hermanos, nos habla de nuestra conducta, nos hace ver, hermanos, nuestra posición, quiénes somos, para que andemos dignamente, hermanos. Creo que esa palabra cuando dice digno, hermanos, es cuando, por ejemplo, puede ser, hermanos, los hijos de un presidente siempre estudian en los mejores colegios privados, tienen buena alimentación, buena forma de vestirse. Su conducta, hermanos, cuando es malo, hermanos, enseguida salen las noticias, ¿no? Porque no es digno su comportamiento al de un hijo de un presidente, hermanos. Y ese lado nos habla, hermanos, ¿no? Andar dignamente, hermanos, nos habla de nuestra posición, de quiénes somos, hermanos, y nuestra conducta, hermanos. Y esto, hermanos, cuántas veces, hermanos, somos exhortados también en esta parte. A veces olvidamos, hermanos, quiénes somos, cuál es nuestro llamamiento, hermanos. Y dice la palabra que os llamó a su reino y gloria, hermanos. El reino, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y su gloria, hermanos. Esto va mucho más allá, hermanos, ¿no? Tal vez el reinado de los 1000 años, sino nos habla, hermanos, de su persona, hermanos, ¿no? Y esto, hermanos, nos reflexiona y nos anima, hermanos, para andar en un caminar, hermanos, en este mundo dignamente, como la palabra, hermanos. Eso es lo que el apóstol, hermanos, había hecho en Tesalónica. Y esto, hermanos, es la parte del apóstol, hermanos, como padre espiritual. Pero el versículo 3, hermanos, es la parte de los tesalonicenses, de los hermanos, ¿no? De que recibieron la palabra de Dios, dice. No como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta parte nos toca a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, le ponemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? Ah, él dice, el hermano dice. Pero si leemos la escritura, hermanos, y nos apoyamos, hermanos, en la escritura, hermanos, vamos a tener esto, hermanos, ¿no? Pero si solamente vamos a ver, hermanos, el aspecto exterior, es también para nuestro propio, hermanos, descuido, hermanos, ¿no? Porque al recibir ellos, hermanos, como la palabra de Dios, hermanos, tuvo un efecto en ellos, hermanos. Parece que esa necesidad también hay, hermanos, ¿no? A veces las reuniones, hermanos, ¿no? Donde nos congregamos,
Parece que nuestra ausencia, nuestra falta de perseverancia es porque la importancia que le damos, hermanos, es porque vemos como a hombres nomás. Pero si eso no va a cambiar en nosotros, hermanos, como dice la Escritura, como la palabra de Dios, porque cuando uno nos congregamos, hermanos, para el estudio de la Escritura o ministerio de la palabra de Dios, hermanos, no es de hombre, hermanos, ¿no? Sino de nuestro Dios, hermanos. Y cuando es así, hermanos, la palabra de Dios también, hermanos, hay un cambio, hermanos, en nosotros, hermanos. Es diferente, hermanos. Pero si tomamos como palabra de hombre nomás, entonces, hermanos, tal vez nuestra conducta, nuestro crecimiento va a quedar ahí, hermanos, ¿no? Porque es la parte, hermanos, que resalta el apóstol de los tesalonicenses, hermanos, de cómo recibieron la palabra, hermanos. No como palabra de hombre, hermanos, sino como la palabra, en verdad, la palabra de Dios, hermanos. Qué precioso, hermanos, ¿no? Tener esto, hermanos, dos aspectos, hermanos, que nos ayudan, que nosotros, hermanos, podemos cultivar, hermanos, ¿no? En nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Hermanos, así, sí, algo más, hermanos, para compartir. Estamos, hermanos, para escuchar. Versículo 12, cuando dice, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, siempre la palabra que nos toque, porque muchas veces podemos entender de que, hermanos, tal vez pudiendo o no pudiendo, nos ayudamos, pero podemos decir que vamos a aprender de estos, pero podemos aprender de la palabra de Dios, no de nosotros. La palabra de Dios está en su lugar. Nuestros hermanos nos han explicado. De nosotros mismos no vamos a aprender, pero vamos a aprender de la palabra del Señor, lo que estamos leyendo. Hermanos, es aquí versículo 12 donde dice, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Aquí, hermano, nos exhorta a nosotros también, hermanos, cómo tenemos que andar delante del Señor, hermanos. Porque dice que os llamó a su reino y gloria. Nosotros también somos llamados, hermanos. Hermanos, Él nos llamó y nos amó, hermanos, a nosotros. Quiero leer en Efesios 4, a ver. Efesios capítulo 4, versículo 1, hermanos, si podemos leer unos 2, 3 versículos. Donde dice, versículo 4, dice ahí, dice el apóstol Pablo, y pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que os llamáis, con que sois llamados. Hermanos, somos llamados, hermanos, porque dice la palabra, les ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Porque versículo 12 nos habla, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí, hermanos, nos exhorta, nos ayuda, nos anima, hermanos, de que cuando dice el versículo 2 de Efesios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en el amor. Pues, hermanos, que nos anime, hermanos, y nos anima y siempre miremos al Señor, que la palabra que nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude, hermanos, y bueno, seguimos, hermanos, compartiendo y esperamos siempre la voluntad del Señor. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.